Bienvenidos a ustedes a una emisión más del Warehouse 420. En esta ocasión otro entrevistado, otro cineasta del grupo de cortometrajes en Facebook. Les pido dos disculpas. La primera a Edward porque le fallé en la primera grabación, no me pude conectar. Y la segunda es a ustedes porque como no se grabó en Zoom, se grabó en Meet, tuve que grabarlo con OBS, entonces no me escucho porque no activé mi micrófono y porque si lo activaba se iba a escuchar doble. Entonces pues aquí la entrevista y una disculpa porque no los voy a escuchar, pero pues, toda la información la tiene Edward, entonces escúchenlo y disfruten la entrevista. Suscríbanse. Hola, muchísimas gracias. Un saludo, Fernando, para ti, para tu equipo de trabajo y para toda la audiencia. Afortunadamente me encuentro bien de salud, aunque debo decir que bastante intranquilo y conmocionado por lo que está ocurriendo en este momento en Colombia, en las diferentes ciudades, aquí en Palmira, Valle del Cauca, que es muy cerca a Cali, que es uno de los grandes epicentros de la protesta social en este momento, donde debo decirlo y aprovecho este espacio con todo respeto para que la comunidad internacional sepa que en este momento nos están matando. En este momento el Estado y el gobierno colombiano nos está matando a pocos kilómetros de aquí. En este momento las fuerzas del SMAT y de la Policía Nacional están masacrando jóvenes que están reclamando derechos fundamentales para convivir y para poder desarrollarnos dentro del país que soñamos y que consideramos nos merecemos. Pero pues en medio de todo eso yo, Eduardo Gómez, estoy bien y contento de poder participar de este espacio. Sí, señor. Sí, así es. Listo, hermano, muchas gracias. Igual eso es una lucha de toda Latinoamérica. En este episodio le está tocando a Colombia, pero es un levantamiento que toda la conciencia latinoamericana está teniendo un nuevo despertar en la reivindicación de lo que nos pertenece, de lo que por antonomasia debemos tener, la dignificación de los derechos de cada uno de nosotros. En este momento asistimos a un escenario en el que la violación de derechos humanos es algo totalmente recurrente y el fascismo del Estado en mi país al menos se ha revelado de una forma totalmente vulgar y descarada, violentando al pueblo colombiano. Entonces sí, bacano y muchísimas gracias por el apoyo y la solidaridad en ese sentido. Listo, bueno, hablemos de cine, que es a lo que vinimos. Bueno, Eduardo Gómez es un joven colombiano que trata de hacer arte con los diferentes elementos narrativos y técnicos con que cuenta. Los técnicos no son muchos hasta el momento, pero narrativos sí cuento con una gran riqueza a mi alrededor de historias, de personajes que están ávidos de ser narrados, y pues uno es solamente un interventor. Ahí uno es como un canal entre las audiencias o las conciencias a las que pueda llegar y esas historias que quieren ser contadas. De profesión estudié comunicación social, hago música de manera empírica y pues digamos que
dentro del estudio en la universidad y la pasión personal que nace de ver películas, de ver series, de leer cómics, de tomar literatura, poesía, novela, pues hay una inquietud por expresar mi forma de ver las cosas que llaman mi atención en el mundo a través del arte. Y pues bueno, recientemente también hago parte de procesos comunitarios. Tratamos de llevar iniciativas de transformación social a comunidades que están en posconflicto o que están en situación de vulnerabilidad. Tratamos de llevar propuestas desde lo radial, desde lo teatral, desde la música, desde la fotografía y desde el cine. Entonces, uno de estos colectivos, llamado Boñiga Films, se trata de un pequeño semillero de formación en realización cinematográfica con jóvenes de la zona rural, del campo, de la circunferencia de la ciudad de Palmira Valle del Cauca. Con ellos llevamos un proceso de aproximadamente un año, donde hablamos de planos, hablamos de películas, hablamos de planteamientos narrativos. Hemos hecho algunos ejercicios, entre ellos Felonía, que es el cortometraje, el minuto por el cual tú me has invitado en esta oportunidad, Fernando. Entonces, pues a grosso modo, no soy muy bueno hablando de mí. Yo, parcero, ¿cómo fue? Hágale. Listo. Entonces, ¿retomamos o toca iniciar otra vez? ¿Qué habíamos quedado? Pues mira que sí, desde siempre hubo gran impacto en mi mente por lo que veía en las películas, en las series, pero no concebía en aquel entonces el oficio del cine, no lo tenía en cuenta. No obstante, yo hacía unos ejercicios de narrativa casi que inconscientes en medio de la actividad normal del juego. Mira que de niño yo tenía la vaina de ser pirómano. Era pirómano, me gustaba demasiado el juego y muchas veces mis padres me juguetearon, me pegaron por hacer quemas en la casa. Tenía un hermano que trabajaba la madera y con los residuos de madera yo construía domos, edificios, hacía pequeñas maquetas de ciudades a los 7 años de edad y ponía pequeños personajes, muñequitos, soldaditos de plástico en ellas solo para recrear batallas y ver arder las ciudades y los soldaditos. Pero entonces en ese momento yo les ponía diálogos a los muñequitos, hacía de narrador de la situación y todo eso. Y eso es un ejercicio de memoria que estaba haciendo hace poco, que, mejor dicho, montaba mis películas de una manera muy, muy inocente. Entonces, pues no tenía la pretensión de trabajar o de hacer cine, pero tal vez inconsciente e inocentemente me estaba ya preparando para el oficio desde la infancia. Sí, y pues la idea es que todavía siga siendo un juego en cierta medida, que no se pierda la pasión del juego en el oficio cinematográfico, que no se vuelva solamente un trabajo esquematizado y ceñido a una estructura formal, sino que precisamente es como la libertad del juego lo que propicia la labor creativa. Entonces,
no se puede perder esa mirada infante para las narrativas cinematográficas, al menos eso considero. Sí, claro, lo recuerdo muy bien. Fue en el año 1998, en el barrio donde nací y crecí, en Palmira. Y fue precisamente un día que se presentó un fenómeno en el cielo, apareció un ovni. Nunca se constató realmente qué fue lo que apareció ese día, pero ese día un vecino tenía una cámara de video, tenía una vaina enorme que grababa para VHS y por un momento me dejó sostenerla, puede pillar a través del viewfinder y enfocar un poquito con los movimientos muy torpes en ese momento, pero sí, y sentí mucha afinidad con ese instrumento. Ya pasarían más de 10 años hasta que yo me volviera a encontrar con una cámara y ya personal, pero sí, ese fue el primer contacto. Hice el registro del momento, pero es que como te digo, yo siempre he sido muy introvertido y he tenido muchos problemas para relacionarme y comunicarme con las otras personas. Entonces, más bien la captación de imágenes, el poder congelar el fragmento de lo que yo estoy mirando, de la mirada particular que yo estoy teniendo en el mundo, es lo que más me inquietó, más que querer, eso digamos que era como un deseo egoísta, porque más que querer comunicarlo, era más el deseo de querer capturarlo para mí. Ahora ya uno cuenta historias porque quiere ser escuchado, pero eso ya es como parte de la madurez, por así decirlo. Lo del periodismo, digamos que llegó, de hecho sí he tenido una faceta periodística, pero llegó por accidente. Primero llegó la cámara y primero llegó la fotografía. Cuando tenía aproximadamente 16 años ya tuve mi primer cámara, una cámara compacta, una Canon, muy sencillita. Pero esta cámara tenía la función de macro, de lente macro. Entonces, me la pasé como 6 meses haciendo fotografía macro, fotografiando insectos, fotografiando florecitas, fotografiando gotas de rocío en las plantas, fotografiando las texturas de los árboles, haciendo pequeños videos y ensayando cortes de edición sin ningún sentido narrativo, sin ninguna lógica, como se puede decir, videos experimentales. Los hacía con el Movie Maker y un señor un día me vio grabando, me vio haciendo unos planos, improvisando un dolly con un carro de supermercado y me preguntó qué estaba haciendo, me dijo que él era periodista y me ofreció trabajo haciendo fotografía en una gaceta de la alcaldía de acá de la ciudad de Palmira. El periodista de este señor me estafó y me explotó como por 1 año y medio. O sea, me hacía trabajar bastantísimo, me pagaba muy poco, pero pues gracias a él conocí gente que me dio ya fundamentos más claros de lo que estaba haciendo. Porque te digo, yo hacía fotografía sin saber que era un plano general, sin saber que era un primer plano, sin entender qué era la exposición, solamente enfocaba y obturaba con la cámara en automático. Entonces, gracias a ese trabajo, pues conocí otros digamos que a mi primer mentor técnico, que el man ya me dio los fundamentos de planimetría, los primeros fundamentos de trabajar con una plataforma de edición, y pues por ahí ya fue un proceso más largo y sufrido hasta llegar a este momento en el que todavía
todavía como persona, como ser humano, y como cineasta, estoy en plena construcción y en pleno autodescubrimiento. Sí, pues sí, creo que es un camino que nunca se deja de andar, y tal vez cuando uno ya cree que está llegando a algún lugar es cuando estás muy viejo y te mueres. Tengo 33 años y cuando eso ocurrió tenía 17 años aproximadamente. Sí, fue hace bastante tiempo, sino que digamos que he tenido varias intermitencias en mi vida, no me he dedicado de lleno al oficio del cine, he sido más bien bastante desorganizado. Nunca he dejado de escribir, nunca he dejado de beber las historias que me ofrecen los entornos, pero digamos, para ser honestos, de 1 año, 2 años para acá lo estoy tratando de hacer un poco más organizado. Ya he hecho otros cortometrajes, he participado, he trabajado en medios de comunicación, he dirigido varios productos comunicacionales, pero pues digamos que apenas estoy encontrando mi propio lenguaje y mi propia forma de expresión, la impronta de mis películas. Igual estamos en la fase inicial. Alguien dijo que el cortometraje es como los 100 metros y ya el largo es correr la maratón. Yo todavía me estoy entrenando en las carreras de 100 metros antes de tirarme. Sí, y pues al mismo tiempo pues haciendo proceso social, porque como te digo, Boñiga Films, que en este momento es mi productora, es nuestra productora, mi productora y la productora de la comunidad, está apenas en una fase post-embrionaria. Sacó su primer producto, Felonía, que es el corto del que vamos a hablar, que pues a todos nos sorprendió el resultado, tanto los resultados estéticos como las apreciaciones de la crítica, al menos en un círculo muy cercano, ya que el corto lo pusimos a participar en un festival de Filminutos que se hizo a nivel nacional con la Escuela Audiovisual Villa de Las Palmas, y pues competimos con gente de todo el país, con productoras y con gente de universidades que tienen experiencia, y aún así pues logramos el segundo lugar. Entonces eso fue algo bastante alentador para todo el equipo. Al momento de la grabación de Felonía contábamos con 11 integrantes, que es todo entre el cuerpo técnico y actoral del corto. Pero digamos que Boñiga Films, bueno, es una iniciativa personal en la cual estoy apoyado por un compañero que es un gestor social llamado Wilson Domínguez. Él lleva bastantes años trabajando con comunidades en posconflicto, con comunidades que han sido golpeadas por la guerra, por el conflicto armado. Él ha llevado procesos culturales donde la enseñanza y la promoción de las artes ha sido la bandera de combate y de reconstrucción de los imaginarios de todas las personas de los corregimientos. Con él desarrollamos un proyecto de radio comunitaria, y pues posterior a eso yo tuve la iniciativa de hacer el trabajo de semillero de cine. En ese año pues hemos venido trabajando lo que es conceptos técnicos, conceptos narrativos, viendo películas, haciendo bastantísimos ejercicios, y pues sí, eso. Escribí el guión, hice la dirección actoral, la dirección de cámara la hizo mi compañero Wilson. Él hizo la dirección de fotografía. Digamos que igual la dirección de fotografía es un acuerdo conjunto entre el director y el fotógrafo.
La locación es el mismo lugar en el que nosotros vemos las clases, es una finca que nos prestan a nosotros. De hecho, en parte de esa locación inspiró el nombre de la productora, porque las primeras clases las veíamos en un establo, con las vacas y los caballos ahí cagando al lado de nosotros mientras estábamos viendo y hablando de cine. Entonces sí, lo hicimos en esa locación que nos pareció pues muy acorde con la narrativa de la historia que se planteó. Digamos que la historia es una creación colectiva. La historia es un corto de ficción, pero como sabemos, la ficción se alimenta de la realidad, de rasgos de la realidad. Entonces, como te decía, esa zona en la que tenemos el trabajo de Boñiga Films es una zona que ha sido bastante golpeada por la violencia política, por la violencia militar, pero también ese imaginario de violencia ha quedado implantado en muchos colombianos, como sucede en muchas partes de Latinoamérica, que por naturaleza somos violentos y muchas veces motivados por la ambición o por la traición y esas cosas, pues el ser humano es capaz de cosas bastante bajas y degradantes. Entonces, de varios relatos de esa misma comunidad se condensaron y se contó la historia de Felonía. Vemos que en ese lugar ocurrió algo parecido, que la historia real es mucho peor de lo que se muestra en el corto. En el corto está bastante romantizada. Entonces es una historia de construcción colectiva en la que primero pues se saca el hilo narrativo y pues posteriormente ya hice el ejercicio de traducirlo al lenguaje de guión audiovisual. Hermano, Felonía fue un cortometraje que se hizo en una semana con muy poco presupuesto. Boñiga Films hasta el momento hace cine con las uñas. No sé si en México se utiliza la expresión con las uñas, pero aquí con las uñas es con los recursos que uno tiene a la mano. Teníamos incluso una cámara, no recuerdo la referencia de la cámara, una Canon. Es una cámara semiprofesional de video con la que trabajamos. La iluminación que utilizamos fue luz natural. El arma, parte de la utilería y la escenografía que aparecen son cosas que unas estaban en la finca y otras nos las prestaron familiares, amigos de los muchachos pertenecientes al colectivo. Entonces esto es una propuesta de cine recursivo. Es de jugártela lo mejor que puedas con los elementos que tengas a la mano. A veces puedes no tener dinero, pero como decía un gran cineasta, para hacer una película pues solamente necesitas una cámara en la mano y una idea en la cabeza. Y pues, ahorita estamos en prosecución de presupuesto para desarrollar las ideas venideras. Afortunadamente, bueno, me estoy adelantando y no me estás preguntando esto, me estoy yendo por las ramas, disculpa, pero debo decir que el proyecto hasta el momento ha funcionado de pura resistencia y de pura autogestión, y afortunadamente hace poco nos ganamos una convocatoria con la Secretaría de Cultura y pues vamos a tener ahorita sí un estímulo para poder hacer los talleres con mejores elementos técnicos y con más comodidad para los muchachos, con la idea de sacar otro cortometraje ahorita para julio. El mes de julio esperamos estar terminando el rodaje de nuestro segundo corto, que ya es de mayor duración, y pues ya, en esa vamos. Disculpa por tu tiempo.
Pues, parce, es muy gratificante porque uno está llevando, pues, tanto el lenguaje del cine y junto con el lenguaje del cine, el lenguaje de la cultura a lugares donde solamente ha llegado el lenguaje, digamos que un lenguaje de confrontación en muchos sentidos, de confrontación y carencia. Entonces, pues es bastante gratificante porque hay muchachos que uno se los está arrancando la guerra. Uno ahí les predica el evangelio del cine y con eso uno le puede salvar un par de almas a la muerte. Digamos que en la zona donde se ha implementado el proyecto es una zona donde hay problemáticas de pandillas, hay problemáticas de consumo, de tráfico de estupefacientes, hay problemáticas de violencia intrafamiliar. Entonces, pues, llevarles el punto de vista de la cultura, el punto de vista del cine, que da la oportunidad de ver otras formas de vida, otras dinámicas, de comprender nuestra estructura, nuestras problemáticas sociales desde la observación del otro, desde la observación de películas, de cosas que ocurren en Irán, que ocurren en India, que ocurren en los Estados Unidos, que ocurren en México, pues nos ayuda a comprendernos un poco mejor y a ellos les da herramientas para entender mejor su entorno, para desenvolverse mejor en él y para empezar a hacer elementos de transformación y también para cultivar los futuros cineastas. Entonces a mí me parece en realidad una de las cosas más útiles que he hecho con mi vida hasta este momento. Gracias. No, esos pelados son puros genios, hermano. Son gente que hay que cultivar, hay que llevar propuestas, porque todos son muy propositivos, todos tienen un talento que explotar, todos tienen muchísimo que aportar. Dentro del grupo que estamos hay dibujantes, hay escritores, hay artistas plásticos, hay músicos, como te digo, entonces, sino que lastimosamente en un país como Colombia, para esas comunidades las oportunidades son muy reducidas y el que lleguen estas iniciativas a veces es muy extraño. De un tiempo para acá se ha estado dando el fenómeno y digamos que Colombia y más específicamente el Valle del Cauca y más específicamente Palmira, que es mi municipio, viene despertando culturalmente la última década. Antes venía en un letargo cultural tremendo. No es que las cosas no se hicieran, porque artistas siempre han existido y siempre ha habido gente creando en sus espacios, pero se ha venido dando un fenómeno muy, muy bonito en los últimos 10, 15 años, y es que los espacios de confluencia de las diferentes expresiones artísticas se han venido ampliando y se han ido haciendo más una cuestión más social. Incluso ahorita con esto del paro acá, pues no debo decir que no todo es piedra y confrontación con el SMAT. También hay unas tomas culturales en los parques donde se reúnen los jóvenes a hacer música, a hacer deportes extremos, a declamar poesía. Entonces es eso, es una propuesta cultural más para narrarnos a nosotros mismos y para ofrecerles otros puntos de vista a los que nos rodean, que a veces por fuerza del adoctrinamiento en el que hemos crecido, tienen una pared muy reducida a sus costados y no les permite ver pues todas las posibilidades que tenemos en este mundo y de reclamar el mundo que nos merecemos. No, todos están invitados. El límite es el universo mismo.
No, entre más personas quieran participar, muchísimo mejor. El cine es un arte que depende de muchísimas manos, a diferencia de casi todas las artes que las puede hacer una sola persona. Es decir, sí, un guión lo puede escribir una sola persona puede tocar la guitarra, una sola persona puede hacer una escultura, una sola persona puede pintar un cuadro estupendo, una sola persona puede hacer un monólogo teatral, pero es muy difícil que una sola persona haga una película. Y entre mejor estructurada y más organización, por así decirlo, profesional se le quiera dar al oficio cinematográfico, pues más manos se necesitan porque los departamentos son varios. Y pues en todo caso, no, entre más se fortalezca la comunidad de Boñiga Films, muchísimo mejor. Y pues nos pueden contactar por el momento a través de nuestro fanpage en Facebook, Boñiga Films. Están invitadísimos a seguirnos. No, fue un ejercicio pedagógico para todos, no seleccionamos personal, se dio la libertad de que cada uno perteneciera se desarrollara en el departamento que quisiera. Obviamente no se cubrieron todos los departamentos por las pocas personas que habíamos. El guión se escribió en una tarde y sí, no, fue un ejercicio en el que participaron todos los estudiantes o todos los talleristas de Boñiga Films, los que estaban en ese momento. Hay muchachos que son intermitentes, a veces se pierden un poquito, entonces algunos se perdieron el rodaje, pero estaban la mayoría. Y los ejercicios de planimetría, los ejercicios de movimiento de cámara, de lo que tenía que hacer la gente del departamento de arte, ya eso previamente lo habíamos visto en clase. Fue más bien como un ejercicio práctico de varios conceptos que ya habíamos venido trabajando. Claro, sí, en realidad el conocimiento se construye haciendo, hermano. No, semanal, nuestras reuniones son semanales, trabajamos 5 horas semanales. Para los rodajes pues ya se destina un poco más de tiempo. Ahorita con el proyecto que ganamos con la Secretaría de Cultura de Palmira Valle del Cauca, el reto es que en 6 talleres de 6 horas vamos a sacar un cortometraje. Tranquila. En la semana yo trabajo en un estudio de fotografía y video. Soy videógrafo y pues me dedico al video social y comercial, de eso vivo. De hacer videos institucionales, videos corporativos, grabar matrimonios, grabar fiestas de 15 años y ese tipo de cosas. No, sí, trabajo para alguien más. Trabajo con una marca de acá de la ciudad y tengo una banda de rock and roll que se llama Anodinos. Listo, de una.
Bueno, pues no sé, es que es un proceso que ha sido complejo. Hay gente a la que yo veo que le es muy fácil encontrar su camino en la vida. Los veo, o sea, estudian su carrera, consiguen un buen empleo y se dan derechito. Yo de pronto he cogido muchos desvíos, entre esos me he ido a viajar. Yo empecé la carrera, me fui a viajar un tiempo, dejé la carrera tirada. Durante el viaje escribí bastante poesía. Siempre pensé en películas, nunca he dejado de pensar en el cine. Desde que se me ocurrió que quería hacer cine, y eso no me lo preguntaste, me ocurrió que quería hacer cine cuando vi 2001 una odisea en el espacio. Tenía 14 años cuando vi esa película. Vi la película y vi el making of, vi cómo Stanley Kubrick en 1969 hizo una película con efectos especiales que no tenía nada que envidiarle a una película de efectos especiales contemporánea. Yo dije, wow, yo quiero hacer eso. En ese momento recordé a los soldaditos ardiendo en la ciudad de madera y dije, no, de alguna forma quiero hacerlo, o al menos morir en el intento. Pero bueno, siempre he tenido el deseo, siempre ha latido en mi corazón. Como te dije, ya había hecho previamente algunos cortometrajes. También me había involucrado en unos proyectos artísticos y también periodísticos. Estuve trabajando muchos años con un medio cultural de la ciudad de Palmira. Hacíamos periodismo cultural, tratamos de hacer una propuesta diferente, de contar las cosas positivas que ocurren, de mostrar el panorama artístico, el panorama creativo, el panorama de emprendimiento, pero siempre muy indisciplinado, hermano, me culpo de eso. Entonces, pues, he comprendido que el arte cinematográfico es algo que requiere un nivel de compromiso y un nivel de disciplina bastante estricto, casi obsesivo, porque de otro modo es muy difícil que los proyectos funcionen y prosperen. Entonces, pues nada, nos estamos haciendo grandes y pues es cuestión de crecimiento. Algunos maduran más temprano, otros nos cuesta un poquito más, pero pues en ese camino vamos. Sí, señor. Sí. Bueno, primero sí, empecé con Movie Maker. Luego cuando entré a trabajar con este medio de comunicación en el que te decía que me explotaban, pero conocí a alguien que me enseñó muchísimo, entonces esa fue la recompensa, el poder haber hecho al menos una escuela básica de televisión con él. Aprendí a editar en Pinnacle, un programa que se llama Pinnacle. En ese entonces estaba en la versión 9. Trabajé Pinnacle de la versión 9 a la versión 11. Luego conocí Adobe Premiere. Bueno, conocí varias, trabajé con Sony Vegas, trabajé con Final Cut, pero actualmente trabajo con Adobe Premiere. Trabajo con el software de Adobe, me gusta mucho por su compatibilidad. Tengo la curiosidad de ensayar DaVinci Resolve. He escuchado y visto muy buenas referencias de ese software, sobre todo en la parte de la corrección de color. No me he animado porque todavía el equipo de edición con el que cuento pues no es muy fuerte, no tengo una máquina muy poderosa, pero con Premiere me trabaja bastante bien y digamos que algunas animaciones básicas en el After también me las resuelve. Pues mira que observándolos todos yo llego a la conclusión de que lo más importante es tener los conceptos de edición claros. Si vos tenés el concepto de cómo trabajar con las imágenes, con los sonidos, con los diferentes archivos de información en una línea de tiempo, ya es cuestión de que te familiarices con el software en que trabajes. Aunque sé que hay softwares más complejos como Avid, que ahí sí ya hay un mayor nivel de complejidad y creo que hasta conceptos de programación se manejan ahí. Yo no he trabajado eso, pero pues sí.
No, en este momento de edición, bueno, pero del trabajo sí, trabajo constantemente. En este momento estamos editando un video institucional, pero eso es una cosa ladrilluda y aburrida. No, en este momento estoy puliendo el guión con el que pretendo rodar en estos talleres. Bueno, hay una doble iniciativa con eso. Una es que si estos talleres, este ciclo de talleres que va a arrancar ahora en junio, si la providencia sí lo permite, va a ser con una nueva comunidad, con otro corregimiento. Estamos trabajando en un corregimiento que se llama Tienda Nueva. Ahora vamos a subir unos metros más la montaña y vamos a llevarlo a otra comunidad que se llama Calucé. Vamos a hacer el proceso desde cero, desde la introducción al lenguaje cinematográfico, desde los fundamentos de fotografía, de sonido. Entonces, si la comunidad en ese proceso nos propone una idea, una historia viable, que la podamos rodar en 2 jornadas, la hacemos. Si no, pues yo ya llevo un guión de respaldo para que hagamos el ejercicio de creación con el guión que ya está escrito. Es un guión que tiene por título Un entierro. Nace de una historia campesina también, una historia que me cuenta mi padre. Mi padre es un hombre que viene del campo y me cuenta muchas historias que ocurrían en el entorno donde él se crió. Esta es una historia también ambientada en el campo colombiano de los años 40. Es cine de época, cine de campo. La idea con Boñiga Films, dicho sea de paso, también ha sido como hacer cine campesino, contar historias del campo colombiano, de las montañas de Colombia para el mundo. No, mi padre me apoya totalmente. Desafortunadamente mi madre murió hace 4 años. Mi padre es una persona bastante mayor, mi madre también lo era. Digamos que ellos me tuvieron ya en un momento en que no me esperaban. Pero bueno, cuando era muy joven, creo que me veían como un vagabundo y no sabían mucho las cosas que yo hacía. Creo que no le prestaban mucha importancia, pensaban que eran una pérdida de tiempo, pero era igual, no los culpo, sino que era mi estilo de vida el que no permitía dignificarlo ante ellos. En la actualidad cuento con total apoyo de mi padre, él me acompaña a los talleres, incluso él es un actor del cortometraje que viene. Sí, señor. Sí, sí, es chévere, es positivo. De todas formas, la labor creativa es la mejor forma y la mejor excusa para mantenerse vivo, para mantenerse en movimiento. Mis películas, no, es una pregunta complicada, pero bueno, en unos segundos yo lo pienso. Bueno, ya mencioné una de las que más impacto tuvo en mi vida, que es 2001, una odisea en el espacio. La segunda que voy a mencionar es una película que es un falso documental colombiano de Carlos Mayolo y Luis Ospina llamado Agarrando Pueblo. Y la tercera, bueno, es que es muy difícil, pero una de mis películas favoritas es Amores Perros.
Sí, y más que por la dirección de Iñárritu, que es genial, es por el tremendo guión de Guillermo Arriaga. Me encanta la forma en la que escribe ese hombre y soy un gran admirador de la narrativa de Arriaga. Sí, sí, pero igual, bueno, no, es una pregunta difícil porque siento que dejo de hacerle justicia a muchas películas que me han marcado, que me han jodido la vida, parce. Que sean inquietos constantemente, que no dejen de hacer, que tumben todos los pretextos para no hacer, que no procrastinen sus proyectos, que no cometan los errores que muchos hemos cometido, que experimenten. A veces cuesta trabajo enfrentarse a la página en blanco, a veces cuesta mucho trabajo enfrentarse al primer plano que vas a grabar, a cómo vas a narrar tu historia o a qué narrar, no sabes qué narrar, pero experimentando vas encontrando tu lenguaje, experimentando vas encontrando tu inspiración. Una frase de Picasso creo que es, que dice que la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando y eso es muy real porque muchas veces uno va caminando por la calle o está bebiendo y a uno se le ocurre una frase poética, se le ocurre una escena contundente, pero no la escribe, no la hace, no la plasma en ningún lado y eso se convierte en letra muerta, se convierte en idea muerta, se diluye con el viento. En cambio, si vos estás haciendo, si vos estás escribiendo, si estás grabando, si estás haciendo fotografía constantemente, ese material queda y puede que ese soporte como tal no te sirva para nada, pero te puede llevar a la siguiente idea. Entonces, no sé, es una cuestión de terquedad. Les recomiendo que sean tercos, que no se dejen desanimar por los comentarios negativos de otras personas, por la aparente falta de recursos o de dinero. Ya lo mencioné anteriormente, para hacer cine se necesita una idea en la cabeza y una cámara en la mano. Estamos en un siglo donde las tecnologías de la comunicación están muy a la mano, entonces con un celular podemos hacer una película, con una cámara web podemos hacer una propuesta cinematográfica. Entonces, la recomendación es esa, experimentar siempre y no quedarnos quietos. Si nos gusta esto, tenemos que estar en constante movimiento, no caer en el peor de los errores, que es la quietud y el silencio, como lo dice el poeta Walt Whitman. Gracias a ustedes. Hay algunas fotografías que se han tomado de las clases y el detrás de cámara es en fotografía, la foto fija de la realización de Felonía, pero hasta el momento no. Lo va a ver del proyecto que viene ahora para junio. Vamos a crear un reportaje, una crónica audiovisual con el proceso que viene. Y entonces, pues, sí, ahí quedamos pendientes también para compartirles tanto el cortometraje o documental que salga de ese proceso, como el reportaje de la realización del proceso mismo. Muchísimas gracias. Sí, no, sí.
Pues te lo agradezco mucho y si estás de acuerdo, una vez finalice el proyecto, que es terminando el mes de julio, pues podemos volver a conversar y hablar de cómo me fue de cómo nos fue con esa aplicación del proyecto. Listo, listo Fernando, muchísimas gracias y feliz 420. Listo hermano, muchísimas gracias. Un saludo desde el corazón. Hey, la buena parcero, todo bien.